yo felicito estas iniciativas y más en estos momentos donde el contacto y la proximidad es más difícil de realizar, ¿no? Pero se echa de menos, ¿no? Incluso lo agradable que es ver a un paciente en una exposición. Bueno, a mí me comentaban que hablase de los trastornos de la articulación temporomandibular. Y bueno, es un tema interesante, evidentemente, ¿no? Pero yo me voy a tomar la libertad de hacer una exposición de lo que soy un generalista. Y además, en particular, un generalista con la filosofía de la rehabilitación neurooclusal, ¿no? Es decir, en lugar de pensar que la odontología está tan atomizada, de que hay por un lado el periodoncista que sabe mucho de una cosa y que tampoco le interesa enseñar mucho a los demás que no son periodoncistas, los de ATM que igual, el que trate el bruxismo y el que trate el implante, bueno, cada uno. Yo entiendo que un generalista debe tener un dominio en conjunto de la odontología. Y además me parece que las causas de la patología del aparato masticatorio se imbrican de tal manera que es difícil poder aislar y atribuir a una noxa, a un problema particular, a un factor causal, que ese sea causal solamente de una patología. Por tanto, la atomización es compleja de hacer, ¿no? Entonces, sí está claro que el nexo común de lo que queremos tratar es la patología oclusal, pero la patología oclusal nos interesa para tratar la enfermedad periodontal. Es llamativo que cuando he invitado a algunos periodoncistas con responsabilidad académica a hacer un ensayo ciego de cómo la patología oclusal y el tratamiento oclusal puede permitir corregir esa patología y favorecer, tratar y prevenir la enfermedad periodontal, rehúsan de modo casi sistemático y es una pena no haber tenido acceso a eso. Pero he visto las directrices de la Academia Americana de Periodoncia e indican hoy el ajuste oclusal en cualquiera de las fases del tratamiento, ¿no? Es decir, que habida una patología oclusal, esta debe ser tratada para mejorar y para tratar la enfermedad periodontal, ¿no? Claro, cuando uno habla con un periodoncista me dice, no, pero si el 100% de los enfermos tienen gérmenes y es un problema infeccioso y lo que hay que tratar es la infección. Bueno, puede ser una consecuencia, ¿no? La placa bacteriana famosa se sabe que es capaz por sí sola de generar gingivitis, pero solo en la persona susceptible puede progresar hacia enfermedad periodontal, ¿no? Es decir, pasar la barrera de la inserción epitelial. Eso necesita una sensibilidad del huésped, que probablemente es lo que está asociado a la patología oclusal. El diente que recibe fuerzas inadecuadas en tiempo o en frecuencia o en intensidad, pues está más débil, el periodonto traumatizado puede infectarse con más facilidad y es, claro, un factor asociado como una herida en un brazo que se contamina siempre y siempre hay una infección, pero no es la causa de esa herida, la causa de esa herida ha sido otra. Y la contaminación y la infección es una consecuencia, ¿no? Con respecto al bruxismo, igual, patologías crónicas. Yo, volviendo un poco a la enfermedad periodontal, hay un trabajo precioso en Lancet que es independiente de los lobbies de la odontología y que dice que la enfermedad periodontal crónica es una enfermedad de causa desconocida. Cuando hay causa desconocida, el clínico difícilmente puede hacer un tratamiento causal, etiológico, curativo y predecible
los tratamientos se instauran y se hacen los que... y con el bruxismo ocurre algo parecido. Y en el bruxismo pues también hay patología de la misma naturaleza que la que cursa en la enfermedad periodontal y de la misma naturaleza que la que cursa con el trastorno de la articulación temporomandibular. Y lo mismo con los problemas de hipersensibilización neurológica, central o periférica, ¿no? Una estructura que genera dolor, que genera inputs dolorosos, pues la conducción de ese sistema nervioso que inerva ese territorio sufre neuropatía por el estímulo constante. Es suficiente, aumenta la sensibilización tanto periféricamente como centralmente, y entonces el tratamiento resulta ser lo mismo en cualquiera de las patologías. Entonces a mí lo que me agradaría en primer lugar es un pequeño recuerdo y sobre todo una reflexión. La imagen que vemos ahora es una imagen de una boca aceptable desde el punto de vista anatómico, parece razonablemente correcta esa oclusión, ¿no? Un poquito de contacto inadecuado ahí en un canino, no es igual que en el otro lado, bueno, suficiente, la línea media un poquitín desviada, pero yo no sé si esta boca es normal. Y cuando veo los trabajos en las revistas y en los libros y solo me ponen esta boca, digo, pues no sé, no puedo valorarla, no puedo decir mucho de ella. Es como cuando voy a ver un coche y veo una fotografía en el garaje. Funciona, chico, igual no tiene motor. Pues esta boca igual. Funciona. Abre, mastica, cierra correctamente. No lo puedo decir. Entonces, lo que tengo que hacer es molestarme en presentar las posiciones habituales, ¿no? Que son un flash de la posición centrada y de la posición de masticación, de la posición funcional. Por ejemplo, en esta imagen ven en la parte superior, en la boca en máxima intercuspidación, en la parte inferior las dos lateralidades mandibulares. En la imagen de la izquierda aparece la lateralidad derecha de la mandíbula y en la que está al lado, en la derecha, aparece la lateralidad izquierda, ¿no? Ahí se ve una guía canina muy alta, muy elevada. Pues resulta que el paciente no puede masticar por ese lado. Eso es un principio que en los estudios que hemos hecho es sistemático, es que no hemos encontrado excepción, que la hay seguro, simplemente con más muestra, pero con muestra relativamente grande. Si no ha llevado ortodoncia, que modifica de modo súbito, puede modificar esas guías laterales, uno lleva prótesis que también lo modifica, la boca que se ha desarrollado espontáneamente siempre cursa y siempre se da este hecho. Este paciente, que tiene patología y tiene patología dolorosa, pues resulta que mastica solamente por su lado derecho, va muy horizontal. La masticación vertical no es muy eficiente. Es como el invento de la guillotina, un cuchillo, un instrumento cortante que desciende verticalmente, no es tan eficiente como la guillotina que hace que descienda, pero con un componente lateral. Y así es la masticación. En lugar de abrir y cerrar muy verticalmente, cuanto más horizontal el ciclo masticatorio, más eficiente es. Esa diferencia de guía lateral durante la lateralidad se expresa así, con esta guía, con los dos movimientos de lateralidad que Planas a esto le llamaba el ángulo funcional masticatorio, ¿no? Muy horizontal en el lado derecho, lado de masticación. Y además, seguro que si hacemos las trayectorias condíleas ocurre esto, dependiendo de los años que lleve funcionando de esta manera. Que la trayectoria condílea derecha, como consecuencia del aumento de la eminencia o tubérculo articular del temporal, se produce una remodelación patológica y es el lado que duele. Esto también hay que tenerlo presente. Estas dos
criterios, estos dos factores o características presiden todo el diagnóstico de cada boca que veamos. Ahí lo podemos leer, lo podemos interpretar y nos puede ayudar a hacer los tratamientos, porque la patología más común probablemente es la masticación preferente por un determinado lado o habitual por un determinado lado. Pero lo que está claro es que debemos ver la boca en máxima intercuspidación, mejor además ver la relación céntrica, a ver si hay alguna prematuridad durante el cierre fisiológico, y tenemos que ver las lateralidades. Ya con eso nos da una información de mucha más calidad y veracidad y de función que ver la boca solamente en el centro. Y aún es mejor ver la boca como vemos en este vídeo, ¿no? Dinámicamente. Una lateralidad izquierda, muy horizontal, una lateralidad derecho. Fíjese con un canino un poquitín desgastado por tallado selectivo. Y esta es la boca, esta es la manera de funcionar en nuestra opinión perfecta, preciosa, ¿no? Puede mejorarse la estética, bueno, pero es la boca, esto es una boca ajustada oclusalmente. Yo creo que son bocas normales, no son bocas que se ven mutiladas, ni mucho menos, se ven facetas fisiológicas de desgaste. Y por tanto, esta es la oclusión que nos agrada más, y que además que se organice espontáneamente, porque en la boca natural es maravilloso si hacemos que las guías sean simétricas y que el paciente tenga una masticación alternante, que también usa un lado como el otro. Esto es lo que favorece un desarrollo simétrico de las semimandíbulas durante el periodo de crecimiento y un desarrollo también de las estructuras, sobre todo articulares, pero musculares, plano oclusal, etcétera, durante el periodo adulto, ¿no? Y así maduran las bocas. La primera imagen es de una niña de 4 años, la segunda con 14. A los 40 sigue igual. Fíjense qué contactos hay en los lados de balanceo, ¿no? Esto no solamente es para los que nos agrada la oclusión balanceada encéntrica y en las excursiones excéntricas, ¿no? Esto hay un trabajo muy bonito ya del año 80 de más de 500 pacientes, donde participaron como 20 sociedades científicas, la del Pacífico, sociedades muy rigurosas, y sí demostraron que contactos en balanceo de una cualidad fisiológica, que no vayan a excluir los contactos en el lado de trabajo, es decir, contactos suaves, contactos naturales, protegen la articulación temporomandibular. Y en la prótesis total, esta es una de las últimas que hicieron los alumnos, por eso me agrada presentarlo en la facultad, y se ve también que con el mismo criterio de contactos en el lado de balanceo durante las excursiones de lateralidad, hace que la biomecánica de esta prótesis sea siempre de recibir fuerzas axiales, verticales, ¿no? Y nunca hay ese movimiento de torsión que se produce cuando hay contactos en un solo lado, ¿no? Es decir, que es bueno para el equilibrio del aparato masticatorio y también para el equilibrio de las prótesis. Esta lectura que yo le doy tanta importancia de las guías laterales, es porque el diagnóstico permite la corrección correcta, adecuada, ¿no? Entonces, vamos a ver una niña que viene porque tiene una caries en un canino superior derecho, ahí no se ve, pero tiene 4 años y
como estoy con los chicles en el bolsillo, es una de las armas que debe tener un dentista, y el papel de articular, son dos armas de diagnóstico esenciales. Pues ya se le ve la cara torcida, o se le apreciaba en aquel momento clínicamente, y se ve que tiene una masticación exclusiva por un lado. Entonces yo digo, bueno, la caries sí, pero yo no soy un empastador, no soy un obturador, soy un médico. Y entonces sé que la función es fundamental, y más durante el periodo de desarrollo. Si está con la hemimandíbula desplazada hacia un lado, que es la expresión de la retrognatia hemimandibular, casi siempre es retrognatia, no tenemos clases 3 aquí en proporción con respecto a las clases 2, ¿no? El subdesarrollo se asocia a la masticación de la civilización postindustrial, ¿no? Y viendo la boca, pues hay que ver en máxima intercusidación. El odontopediatra no puede solo ir allí a buscar las lesiones cariosas, no, tiene que ir a ver cómo cierra. Ya se ve que cierra inadecuadamente, y podríamos decir, bueno, deja que crezca, espera que tenga 13 años o 14 y le ponemos braques. Mal, porque se consolida el crecimiento asimétrico, y se consolida la asimetría facial, y pues quedan dos perfiles, uno muy bonito y el otro distinto. Puede ser más bonito o menos, pero ya no es simétrica, y la simetría es un factor de belleza y de satisfacción personal y de autoestima y calidad de vida. Es maravilloso. La simetría, siempre que se pueda lograr. Pronóstico, pues miren cómo el papá de esta niña, ya con 30 años, que evoca tal. Porque masticar por un lado es natural, lleva a mayor número de alteraciones oclusales, de caries, de fracturas, de empaquetamiento alimentario, y como aquí se ve, pérdida de dientes, entre otras, ¿no? Entre otras posibilidades. ¿Y qué conviene hacer? Bueno, pues hay que diagnosticar. Aquí nos pareció que la ortopedia era la solución. Yo creo que los ortodoncistas deben manejar más la ortopedia. Y miren que en poco tiempo, con unas placas de ese tipo, pues se ensancharon ahí, se ven 8 meses. Pueden ver la boca central, la céntrica, de la primera imagen a la segunda, ¿no? De la primera fila a la segunda, que corregida. Y luego hay un factor muy importante que tiene que controlar el dentista, no solamente es ensanchar. Tiene que conseguir cambiar la masticación preferente de esta niña, que en la imagen de arriba se ve la cruzada, pues ese lado cruzado que tiene una guía lateral tan horizontal, es el único que usa para masticar. Por eso la niña me desvía para ahí, y no crece esa hemimandíbula, porque la mandíbula en el lado de trabajo no se desplaza, abre y cierra, pero no se desplaza. El cóndilo en la articulación no hace ese movimiento anteroposterior que hace en el lado que no come, en el lado de balanceo. Y claro, que esto ocurra de modo sistemático el 90% de las veces, pues quiere decir que ese cóndilo puede estar enfermo, o probablemente enfermará, o se remodelará de un modo patológico, y en el lado de balanceo esa articulación estará maravillosa. Nos parece muy importante, fíjense, come por el lado izquierdo, fila de arriba, imagen de arriba, céntrica en el medio. En el lado derecho ven la masticación en vacío por el lado izquierdo, muy horizontal. Fíjense en la imagen que queda a la izquierda, guía lateral derecha, canino, disclusión, guía muy alta, muy vertical, no puede masticar por ahí. Entonces no nos preocupa tanto el corregir aquella cruzada como favorecer la masticación por el lado que no puede usar. Es decir, nos preocupa más hacer una guía lateral en ese canino que está tan elevado para que pueda masticar fisiológicamente, que no
estropear el otro lado, porque está muy horizontal y puede comer. Al descruzar vamos a introducir una guía y le vamos a dificultar la masticación. Pues tiene que facilitar, el dentista tiene que facilitar la masticación por el lado que no usa, que en este caso es el lado derecho, y ya ven ahí en la imagen inferior que ahora hacia la derecha va más horizontal que hacia la izquierda, que es la imagen que tienen abajo a la derecha. Y así evoluciona. Fíjense, en 6 años, pues ahora tiene retrognatia mandibular derecha. La línea media, en lugar de estar como al principio a la izquierda, creció más ahora a la izquierda que a la derecha. Pasó 6 años sin revisar y estas cosas, bueno, por lo menos cada medio año hay que, o cada año, pero bueno, pasan 6 años. El hecho es que obedecen y le hacemos un registro con un natógrafo, que es un aparato muy útil. Y vemos que la guía lateral ahí es más horizontal a la derecha. Por eso está comiendo por la derecha y por eso creció al lado izquierdo. Bueno, el dentista ahí hace un poquito más horizontal la guía izquierda y se pone a comer por la guía izquierda y con algún año más, pues ven que acaba como en las imágenes inferiores, con la línea media simétrica, ¿no? Esto es en esquema lo que indica la importancia de las guías de lateralidad. Sobre todo, fíjense abajo, en el lado izquierdo, esa imagen que pone subdesarrollo, es la forma de arcada típica de los endognáticos, de la inmensa mayoría de la población, o de una gran parte de la población de la que tiene patología, sobre todo las clases 2, y lo que favorece estas arcadas que a mí me parecen de ovejita, ¿no? De incisivos redonditos y los caninos tal, y aún por encima uno quiere poner brackets ahí y resulta que le es imposible ensanchar. Es que en esta situación los caninos inferiores impiden que los de abajo se ensanchen. Miren en la imagen de la derecha qué horizontalidad hay, ¿no? Es decir, el ángulo funcional aquí pues pasa de ser muy vertical en la de subdesarrollo a muy horizontal, movimiento de lateralidad, crecimiento. Esto es lo que favorece el crecimiento, como en la lactancia. A los niños hay que decirle, hay que darle pecho materno. Hay un trabajo precioso de Lancet de hace 3 o 4 años que provee evidencia científica del beneficio no solo a nivel intelectual y sino de desarrollo en concreto del aparato masticatorio, ¿no? Por tanto, aquellas ideas que teníamos de que aquello pues sí nos parece útil y tal, hoy hay evidencia contrastada de que funciona. Esto es un ejemplo de una guía lateral muy asimétrica. Ahí ya pueden ver, ya seguramente con esto que hemos dicho, cualquiera de ustedes, nuestros alumnos, que Dios mío, ya 30 años de generaciones, ya dan unos cuantos, pues ya lo están viendo, ¿no? Un paciente solo mastica por el lado izquierdo, porque por el lado derecho tiene que ir tan vertical que aquello no mastica. Aquello envuelve el alimento, lo insaliva y tal, pero aquello no tritura correctamente, ¿no? Además, miren, tiene buena higiene, obviamente no es una persona sucia, es una higiene, es una boca tal, y tiene esa enfermedad periodontal, pues claro, masticando solo por la izquierda, la mandíbula en el lado derecho avanza y retrocede cada vez que mastica, y entonces esos incisivos están recibiendo golpes, contactos oclusales solamente durante el balanceo, es decir, siempre que mastica, porque mastica por la izquierda, entonces cada vez que mastica, en lugar de recibir fuerzas axiales, verticales sobre el diente, están recibiendo fuerzas laterales que son las que no son osteogénicas, son las que no favorecen el crecimiento del hueso, ¿no? Como ese esquema, ¿no?, que pretende decirlo, ¿no?
pues siguiendo con esta discusión, a pesar de esas evidencias, ¿no? Que uno es ver al paciente y dice tal, y bueno, y uno hace un tallado de esa boca y en un mes es que están unos dientes que, vamos, desde el punto de vista de movilidad, que eso se aprecia casi de inmediato, es maravilloso el efecto, ¿no? Hay que limpiar, obviamente, y si hay tártaro, no sé. Pero hay ya literatura que, fíjense que sí, incluso dentro de las revistas de periodoncia, como esta que es una perfectamente rigurosa, que como ven ahí en las conclusiones, la maloclusión pues está asociada con la enfermedad periodontal. Este mes, o el mes pasado, Periodontology 2000, pues publicaba también que, valorando la actividad de los músculos maseteros, que son los más potentes, los que pueden generar la patología articular por sobrecargas y sobrecargar los dientes y favorecer la enfermedad periodontal, pues tiene una asociación significativa, y cuanto más actividad de maseteros, peor es el pronóstico y más dientes se caen con respecto a los maseteros que están menos activos. Es decir, patología oclusal e hiperactividad de los músculos masticatorios se asocia con la pérdida de dientes. Y le voy a enseñar el caso más antiguo que tengo de un paciente que en aquel momento, esto hablamos del año 86, pues venía porque su dentista le dijo que sus dientes era mejor sacarlos, que tenía una enfermedad periodontal, y si fuera hoy ya con el miedo de que pueda hacer cardiopatía y enfermedad infecciosa cardiovascular o cerebral, bueno, entonces ya no lo hicimos. No lo hicimos. Fíjense que pérdida periodontal tiene horizontal severa, ¿no? En aquel momento aún estábamos con ciertas dudas a ver si el implante es un poco un cuento chino o realmente, a ver qué pasa con años. No sueles ponerlo ya, bien. Y entonces, pues bueno, donde había un extremo libre como este, en el lado derecho superior, pues era claro que era la elección principal, ¿no? Pero sobre todo, lo que hicimos fue modificar, encerar, diagnosticar cómo es el plano oclusal, los 15 grados, para que después pueda tener aquellos contactos en balanceo que si queremos tener un pronóstico más predecible, más favorable, es lo que tal. Y eso hicimos. Los implantes en el primer cuadrante, en la silla libre, contactos en balanceo, y esta ha sido la evolución de 35 años. Y están en boca. Cada vez que le digo oye, a ver si puedo verte y tal, es que estoy con los nietos, y le cuesta, pero es, bueno, es el hueso en el maxilar superior, principalmente, porque, pues fíjense al principio que pérdida, o sea que furcas, fíjense en el 26, por ejemplo, no hay furcas 30 años después, es decir, obviamente un caso no dice nada, dice que es posible. Y ya me agradaría a mí hacer un estudio ciego y valorar el efecto que tiene, no hacer un tallado selectivo llamándoles a unas interferencias, que el paciente ya sabe, es que este diente me toca mucho. Eso no es tallado selectivo. Es tallado selectivo, pero no es ajustar la oclusión para equilibrar la boca. A ver si hacemos, porque ajuste oclusal puede ser una mínima intervención en 1 o 2 dientes, en un par dentario y tal, pero ajustar la oclusión, como propugnamos, es equilibrarla, es conseguir que cierre perfecto, entonces se deja hacer con la mandíbula como si estuviera libre, sin ofrecer ninguna resistencia, y luego las guías laterales simétricas para recuperar también la masticación fisiológica, la masticación alternante. El bruxismo, lo mismo, no se sabe cómo atacar. Ayer que decía algo de revisión, decía que pues con tranquilizantes mayores, ¿no? Con la amitriptilina, los médicos del sueño, ¿no? O sea, claramente hay una tendencia en la medicina
la medicina del dolor y la neurología, en fin, la psiquiatría, tal. Es decir, los pacientes con dolor tenemos que verlos los médicos. ¿Qué es eso de los dentistas que no dominan las fibras gamma y los receptores y tal? Esto es para otro nivel. Y los dentistas los ayudamos, porque hacemos tratamientos placebos en general. Bueno, en la perio pues aún se ve que se raspa y tal, obviamente desinflama, como la herida que le decía, bueno, si está limpita y con un desinfectante está mejor, pero el bruxismo lo mismo, ¿no? ¿Y qué ocurre con el bruxismo? Pues como ven ahí, les muestro una boca, que ya apareció antes, equilibrada, donde se ve ese 13, el canino superior derecho, un poquitín tallado, pero para que vean y que diferencien entre una faceta mesial de un canino, que es el desgaste fisiológico. Ya vimos antes que la anatomía dental de los 14 y 4 no tiene que ver con la de los 80, es lo natural, como en los niños. A los 3 años tienen un tipo de oclusión, un tipo de... que no a los 12, que tiene que estar todo abrasionado y separados para recibir dientes más voluminosos, ¿no? Bueno, pues en esta imagen ven arriba una boca con un desgaste fisiológico. Las facetas, las mesiales de las cúspides bucales o vestibulares superiores, ¿no? Esa faceta mesial del canino, ¿no? Como abajo, alguna faceta de la fosa hacia la cúspide vestibular, ¿no? De los molares. Pues son contactos fisiológicos y superficies, ¿no? Pero aquí ven en la imagen del medio, donde aparece este estudio de Little, que clasificó muy bien, pues ven ahí, en la parte inferior, ven un canino que tiene un desgaste, pero tiene una cúspide amputada. No es fisiológico. Eso no está trabajando en clase 1, ese canino. Arriba, la imagen clínica indica que trabaja en clase 1, ahí abajo es un destrozo. Bueno, hay una clasificación muy bonita, a mí no me interesa. A mí me interesa lo mismo que cuando la enfermedad periodontal que hemos visto, o cuando hay una patología de desarrollo en los niños. ¿Cómo cierra? ¿Cómo va de lado? Ven ahí los caninos horribles, ¿no? Amputados. Una persona de 20 años que tiene bruxismo y tiene dolor. Y se queja de dolor en el lado izquierdo, además, que pues lo recuerdo y lo he revisado. Pero lo mismo, hacemos la guía de lateralidad mandibular, ¿no? Casi simétrica. Yo tengo que hacer una anatografía para decir, oye, pues sí, es más horizontal hacia la izquierda. Tengo que sospecharlo porque si tiene dolor en el lado izquierdo, esto es lo que estadísticamente ocurre. Pero no siempre puede ser diferente. Y miro las relaciones oclusales en lateralidad. Una clase 2 más severa en el lado izquierdo, como pueden ver ahí, durante la lateralidad del canino, que son movimientos aberrantes, ¿no? De clase 2 que impactan la mandíbula hacia atrás y por tanto es fácil que se comprima esa zona retrodiscal de la articulación y se genere el dolor. Y hacemos las trayectorias condíleas y se confirma lo de siempre. El lado de trabajo, que es el lado izquierdo, tiene una trayectoria más elevada, tiene más desarrollada la eminencia del hueso. Y lo mismo, igual que aquella niña, plaquitas, y hay que hacer congruente la anchura del maxilar con la mandíbula, ¿no? Y esto es lo que hicimos. Miren cómo esas placas de expansión, miren cómo han expandido, no hay stripping ahí, ¿eh? Miren cómo han expandido, cómo han ensanchado la distancia y ya se colocarán solos. Así es como funciona la boca ahora. Y se ha transformado la clase 2 en clase 1. En este caso, hemos añadido en el canino izquierdo superior un poco de composite porque el desgaste era excesivo. Cuando hay un desgaste excesivo, no vamos a desgastar más el que ya está gastado. Al contrario, recuperamos y que mastica alternantemente, pero ya más incómodo en este lado, ese canino con ese composite ya no le permite comer tan cómodo, usa más el otro lado
y entonces esta articulación que nunca se movía, ahora se mueve. Este es el resultado de este caso. Pero miren qué bonito. La imagen de arriba, lo mismo que poníamos de los caninos, la reacción de los caninos, que los de abajo estrechitos van buscando espacio entre los superiores, van encajonados cada vez hacia el paladar, no pueden ensanchar porque el tejado de los superiores se lo impide. Pues miren en la parte central abajo cómo los caninos inferiores ahora se dirigen hacia los superiores, que además tienen una guía lateral muy horizontal. Esta es la diferencia con la anterior. Y el nexo común de estos casos es el equilibrio, como vamos a ver también a continuación en algún caso específico de patología dolorosa.